Egipto. La civilización del antiguo Egipto muestra la forma más primitiva de la organización económica, social y política de los hombres. En este territorio se desarrolló una interesante cultura con una peculiar forma de escritura y una religión muy particular. Es especialmente destacable el arte de este pueblo, en concreto de arquitectura, que tiene relación con el mundo de los dioses, los templos, los muertos, las tumbas. La civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo. Este río, que nace en el centro de África, en una zona de clima tropical, sufre crecidas en sus aguas en los meses de verano por el ritmo de las lluvias propio de este clima. La organización política. La historia de la organización política de Egipto comenzó en ambas religiones. Fueron unificadas por el legendario rey Menes, año 3000 a.C., iniciador de un imperio gobernado desde la ciudad de Memen Nefer, la fortaleza, la Manfis de los griegos, dividido en 20 nomos, provincias gobernadas por representantes del faraón, los monarcas. Como símbolo de las dos religiones del imperio de los faraones, siempre llevaron dos coronas, la roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto. La economía. La principal fuente de riqueza egipcia era la agricultura, dedicada principalmente al cultivo del trigo, de la cebada, del vid y del lino. Junto a ellos y para alimentación también se dedicaban a la ganadería y a la pesca. La cultura egipcia era la escritura y la religión. La cultura egipcia se destacaba por varios aspectos singulares, pero de entre ellos sobresalen estas dos. Mesopotamia. Mesopotamia es la otra de las primeras civilizaciones. Su desarrollo político siguió un camino diferente del de Egipto, país con el que comparte algunos de los pasos en relación a la economía y a la sociedad. Sus aportaciones artísticas y culturales son destacables, con particularidades que también la distinguen de sus contemporáneos de los egipcios. De lo que es buena muestra su tipo de escritura, la escritura cuneiforme. Origen y evolución política. El país en medio de los ríos, Mesopotamia, como la denominaron los griegos, estaba conformado por tres grandes regiones. En el norte, montañoso Asiria, en el centro Akkad y en el sur Sumer. El pueblo de Sumer se estableció en la zona pantanosa de la desembocadura de los ríos Tigres y Éufrates, desecando los pantanos, canalizando el agua y construyendo diques, puso en cultivo las tierras. Fue el primero en crear una sociedad organizada en forma de ciudades-estado, entre las que destacaron Ur, Eridu, Uruk, Lagash, Umna. Una ciudad-estado era una ciudad independiente, gobernada por un patesi o lugal. Pero a lo largo de la etapa que consideramos historia antigua, en el territorio de Mesopotamia se establecieron distintas formaciones políticas y administrativas. Sociedad. A la cabeza de la sociedad estaba el patesi, vicario de Dios, o el lugal, el grande, quien se encargaba de regular las actividades que eran necesarias para el buen funcionamiento de la ciudad, como la distribución de las aguas, la conservación de los canales, la defensa de la ciudad o la administración de la justicia. Con el tiempo el patesi tomó el título de rey. Economía. La base de la economía era en la agricultura. Se cultivaban cereales, trigo y cebada, vides y palmeras. Utilizaban el arado tirado por bueyes y la hoz para cegar. El dominio del agua con la construcción de diques contra las inundaciones y de canales de riego posibilitaba una agricultura de regadío que proporcionaba grandes cosechas, aportaciones artísticas y culturales, la escritura cuneiforme. El arte mesopotámico ha dejado huellas principalmente en la agricultura y la escultura. Religión. Rendían culto a varios dioses que se identificaban con fuerzas de la naturaleza o distintos conceptos, como por ejemplo Asmas, dios de la justicia y del sol; Istar, Astarate, diosa de la guerra y del amor, esposa de Anu; Enil,
dios de los vientos y de las crecidas del río. Anu, rey de las aguas, padre y señor de los dioses. Ea, creador de la escritura. En la franja mediterránea, que en la actualidad se denomina como Próximo Oriente u Oriente Medio, se asentaron dos pueblos que tuvieron gran importancia en el primer milenio antes de Cristo. Fueron los fenicios y los hebreos. La civilización fenicia se desarrolló en las regiones costeras del actual Líbano, hacia el año 1000 a.C. Se organizaron políticamente en ciudades-estado, entre las que destacaron por su mayor desarrollo las de Árados, Péritos, Biblos, Tiro y Sidón, dedicados al comercio marítimo gracias a nuevos sistemas de navegación inventados por ellos, como la nave trireme. Fundaron factorías, colonias comerciales y a lo largo del Mediterráneo como Palermo en Cilicia, Cartago en el norte de África, y llegaron hasta Agadir en el Atlántico, que sirvieron de intermediarias entre los productos de Oriente y Occidente. Aportaron a nuestra cultura un alfabeto de 22 signos del que derivaron los caracteres griegos. La historia de los hebreos, narrada en la Biblia, los describe como un pueblo originario del sur de Mesopotamia, organizado en tribus dirigidas por un patriarca. El primero de ellos fue Abraham. Seminómadas, durante un tiempo estuvieron asentados en Egipto, desde donde salieron dirigidos por Moisés para asentarse en Palestina. En esta tierra, a las orillas del río Jordán, establecieron Israel, gobernándose por una autoridad única, los jueces. Más tarde, adoptaron la monarquía, época que constituye el momento de mayor esplendor del pueblo hebreo. El rey David conquistó Jerusalén y su hijo Salomón se encargó de instaurar una estructura política centralizada. A la muerte de este rey, Israel se dividió en dos reinos. Al norte, Israel con la capital en Samaria, reino que perduró hasta el año 721 a.C., en que fueron conquistados por el imperio sirio. Al sur, el reino de Judá, que sobrevivió hasta ser anexionado por Nabucodonosor de Babilonia en el año 287 a.C., quien destruyó el templo de Jerusalén y derrotó al pueblo judío. La principal aportación cultural de este pueblo a la historia del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, Yahvé, creador y regidor del mundo, base de otras religiones como el cristianismo y el islam. El origen del imperio persa se encuentra en los pueblos pastores de origen indoeuropeo, medos y persas, que se asentaron en la meseta del Irán hacia el año 1500 a.C., organizados como tribus. Eran dirigidos por las familias más poderosas, nobleza. Una de estas familias, la de los Aqueménidas, fue la creadora del imperio. Un miembro de esta familia, Ciro el Grande, unificó a los persas, sometió a los medos, tomó Babilonia y extendió el territorio hasta Asia Menor, después de anexionarse las colonias griegas de esta zona. Su hijo Cambises conquistó Egipto. El gran organizador del imperio fue Darío I, que conquistó los territorios hasta el río Indo por el este y Tracia y Macedonia, Grecia, por el oeste. El rey mandaba en el ejército, era juez supremo y gobernaba en todo el territorio, que estaba dividido en satrapias. La satrapia era como una gran provincia administrada por un sátrapa que representaba al rey. Sin embargo, la monarca los tenía controlados mediante un jefe militar y un secretario real, que a su vez eran controlados por inspectores reales, los ojos y oídos del rey. Para mantener esta organización, se construyeron con abundantes impuestos una importante red de calzadas y caminos. La decadencia del imperio empezó a mediados del siglo V a.C.,
por el enfrentamiento con los griegos en las guerras médicas, del nombre que recibían los persas, que habían incorporado por conquista el pueblo de los medos, y desapareció en el siglo IV a.C. bajo el dominio de Alejandro Magno.